El problema es uno, de que hablen o no hablen. Y es una cosa que mi maestro siempre me enseñó, que te tiene que entrar por aquí y te tiene que salir por acá. Yo siempre he pensado que a mí me interesa bastante poco lo que la gente piensa de mí. Tú debes saber que si tú te metes en este ambiente, es como un Hollywood de pacotilla. Me lleno de rabia, a veces incluso te empiezas a hacer segundos pensamientos, ¿no? Tienes que aceptar que tu vida Lo privada bueno y y lo tu malo. vida de trabajo va a estar en boca de todos, para bien y para mal. Era el mejor bailarín peruano hasta que salí yo. El legado no es mi prioridad, al menos ahora. Cometes un error, el error tiene consecuencias. Tienes que Definitivamente. aceptarlo. Tú quieres hacerte hombrecito por aquí, hombrecito por allá, ok, pero cuando haces una, te va a llegar. Yo lo primero que hago, yo mismo la llevo a la policía, hacemos un reporte y se hacen las cosas por ahí. Y que yo tenga que decirle a mi familia, mira, me están acusando de esto. Nadie tiene techo de cristal. Todos hemos hecho 500.000 barbaridades. Sacrifique a mis hijos por mi carrera. A quien le caigo bien, bien, y a quien no le caigo bien, también. Ahora vengo yo, ahora voy a hacer yo voy a ser el número 1, yo. Sí, cuando me retire. ¿No? Mis hijos comen gracias a lo que él me enseñó sin cobrarme $1. Ahí te va. Yo estoy muy bien conmigo mismo. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Diamond Talks. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros y disfrutar de este contenido que con tanto cariño hacemos para ustedes. Como usted vio en la tapa de este video, es un video no solamente interesante, pero muy, muy especial para mí. Porque este caballero que tenemos aquí hoy con nosotros, no solamente tengo mucho interés en conocerle un poco más, pues, pero ya en la entrevista vamos a ver de qué se trata todo esto y por qué estamos conversando. Antes de comenzar, no quiero dejar de hablar y promover con ustedes los patrocinantes que con tanto cariño nos ayudan. Es Itamar Martínez de la Liga Latina, también el abogado de la comunidad, nuestro Ricardo Lucius, Tadina Cigar, que se une a la familia, y también Planeta Salsa con su calzado y accesorios de baile. Así que antes de comenzar con lo que realmente nos cruje, no olvides darle like, darle dedito arriba al contenido, compartirlo, dejar tus comentarios, leemos todo, así que estamos muy pendientes de lo que tienes que comunicarnos con nosotros. Y ya, dejé la introducción porque voy a pasar entonces a lo que realmente vinimos, que fue a darle la bienvenida al señor Adolfo Indiacochea. ¡Wow! Adolfo. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Un placer estar Gracias, con todos ustedes. gracias por decir que sí. No te voy a negar que estoy muy sorprendida. Ajá. Y eso lo quería esperar para la cámara porque la cámara no miente y tengo que dar un disclaimer. Uh-huh. Nunca hemos compartido mucho. Esta yo creo que es la primera realmente vez que me acerco a ti. Y me dijiste que sí de inmediato. Uh-huh. No solamente eso, mira lo elegantemente ataviado. Yo creo que es la persona más elegante que ha venido a este podcast. Pero también lo comprometido, porque yo no te tuve que volver a repetir que había un podcast, Uh-huh. sino que tú fuiste el que vino hacia mí y esas cosas a mí me llaman mucho la atención. Yo soy muy observadora. Uh-huh. Para todos los que ustedes que están ahí, porque a lo mejor no están conscientes de esto, estamos en Orlando Salsa Congress, son casi la 1 de la mañana donde estamos grabando esto. Este caballero tuvo clases todo el día, yo estuve trabajando todo el día, acaba de hacer un show, casi cierra, ¿verdad? Sí. Que estábamos aquí cerrando casi el congreso día sábado, y él se cambió y aquí está. Entonces esas cosas para mí tienen valor y te voy a agradecer muchísimo el que estés aquí conmigo, que accedieras a hablar conmigo. Un placer para mí estar aquí. No, sí, ¿no? Para eso estamos. Creo que es una oportunidad para mí también. He visto el trabajo que estás haciendo. Es un trabajo que habla muy bien de ti y como dicen, el que nada debe, nada teme, ¿no? No, tranquilo. Y de verdad que eso es importante para mí. Gracias. Pues mira, la última persona realmente que pensé que iba a llegar no era que no tuviera deseo de entrevistarte, sino Uh-huh. que al no tener la confianza, a lo mejor hablar un poquito más, pues no era como que tan fácil entrar y decía, ¿cómo le voy a invitar? ¿Cómo le voy a decir que quiero que venga al programa? Porque definitivamente hay muchas cosas que conversar, pero ya de entrada me habla. Hay cosas que hablan sin hablar. Entonces, yo no pretendo tener la verdad de nada. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Siempre hay un lado de la historia, otro lado de la historia y la realidad de lo que pasó. Entonces, vamos a hablar de cosas. Claro, peruano. Sí. Uy. Peruano. Ok. ¿Hace cuánto saliste de Perú? Yo salí de Perú en el año 2000. En el año 2000. Lleva ya 25 años sí, afuera. Pero yo sé que
eres una persona controversial, vamos a ponerlo así, porque vamos a entrar a lo que nos cruje rapidito. Ajá. Mucha gente sabe, obviamente, pues, de tu carrera, de todo lo que has hecho, pues, obviamente, todos los años que llevas y el trabajo que has venido haciendo. Pero, ¿cómo realmente llegas a Nueva York? Porque yo sé que estuviste en Italia mucho tiempo. Entonces, ¿qué te motivó a regresar nuevamente a Nueva York? Realmente regresamos a Nueva York. Digo regresamos porque regresé con Amneris Martínez. Sí, claro, Amneris. La, Que me está debiendo una entrevista, ya se sigue haciendo la loca, pero bueno. Ajá. La mamá de nuestra nena Diana, ¿no? sí. Que realmente estamos súper bien, la nena es hermosa. Y nos regresamos porque yo no tenía intenciones de regresar todavía. Lo había pensado muchas veces, realmente estaba pensando venirme a Miami. Porque en Europa el trabajo estaba muy bien con la escuela y todo. Lo sé, pero son muy exitosos. sentía que me faltaba un poco Estados Unidos. Después la relación con mamá también, me apegué mucho a mi mamá también, y mamá vive en Houston, entonces estaba pensando regresar para acá. Sí, ahí estaba con un par de cosas, inclusive vinimos a Miami a buscar casas y todo eso un periodo. Y bueno, estábamos en Italia y Amneris quería que la nena nazca en España, porque no le gustaba mucho la sanidad italiana, no estaba muy cómoda. Okay. Y yo estaba viajando a Ecuador a trabajar con Lorenita en esa época. Y cuando aterricé en Ecuador, abrí mi teléfono para comunicarme con Amneris, que estaba ya de casi 7 meses encinta. Y salió lo del COVID, que el COVID explotó en Italia a 25 kilómetros de nuestra casa. Wow. ¿No? Ahí fue el primer sitio en Europa donde explotó el COVID. Wow. Entonces yo estando en Ecuador, la siguiente semana tenía el Congreso de Atlanta y le dije a Amneris, agarra la tarjeta, agarra un vuelo y vente de una, porque eso para el miércoles, jueves van a cerrar todo. Sí. En el que dice, no, que estoy mal. Le digo, Amneris, coge. Y no podía comprar el vuelo porque los vuelos de un momento al otro se pusieron imposibles. La tuve que sacar por España en un low cost, la llevé para España, que todavía no había COVID, y de España la traje para Perú, y de Perú nos venimos para Estados Unidos. Y venimos para Estados Unidos y explotó el COVID, y yo le dije, Amne, si hay algún país en el que toda la situación de COVID se va a manejar mejor, Estados Unidos. Nos quedamos. Okay. Y así fue que nos quedamos, y estando en Nueva York con mi mejor amigo Marcus, porque yo tenía un apartamento en Houston, que es la ciudad donde vive mi mami, pero no sé qué cosa me dijo ese instinto, ¿no? Claro. El estómago me dijo, no, vamos a regresar a Nueva York porque estando en Nueva York, al menos mientras que todavía todo está abierto, voy a poder trabajar bien, sí. ¿No? Entonces eso fue lo que hice, me quedé en Nueva York explotó peor. Exacto, pero tuve esos 2 meses, fue increíble porque cancelé todo en Europa y creo que en 2 días cerré como 3 meses en Estados Unidos de trabajo, sí, pero claro. Después no duró mucho, porque eso fue, te estoy hablando de febrero 22, y duró solo hasta como marzo 15, que después Trump salió con las 2 semanas, lockdown, ¿no? Y ya, ahí se acabó todo, nos quedamos en Nueva York, y esa fue la razón. Mi nena nació, nos la pasamos todo el primer año de mi hija juntos en la casa y todo, y ya, ahí fue que decidimos, vamos a quedarnos por Nueva York. Pues la última semana antes del COVID, nosotros estábamos donde José Serrano, entrenando con los chicos allá, y el vuelo terminó y cerraron todo ahí, nos quedamos. Pero gracias a Dios logramos llegar a la casa. Nosotros vivimos en Tampa. Ya me dijiste que te motiva a llegar a Nueva York, porque obviamente lo anterior a eso usted lo puede ver en otras entrevistas, ya no voy a repetir contenido. Pero entonces, ¿qué es Empire Mambo? ¿Cómo nace Empire Mambo y qué fue lo que pasó? Sí. Bueno, cuando decidimos que nos íbamos a quedar en Nueva York, yo quería hacer algo que no había estado hecho antes en Nueva York, porque, ¿sabes? En Nueva York hay mucho rental space, ¿no? Todo el mundo enseña, tú rentas claro, sí. por horas y enseñas, y no hay la escuela de salsa de una entidad, un representante importante de la salsa. Solo está Yamulé, que está en el Bronx. Claro. Pero no había nadie en Manhattan, que es la meca, como se dice, corazón, ¿no? el corazón de Nueva York. Yo dije, voy a abrir una escuela en Nueva York, y voy a formar bailarines, y voy a empujar el mambo y lo voy a poner hasta arriba, y esa era mi idea. Y empecé a buscar. Y realmente el nombre Empire Mambo me salió porque el primer local que yo encontré
que iba a... que ya estaba firmando el contrato todo, estaba al frente del Empire Del Studio. Empire State, me lo imaginé. Entonces, Ok, está y bien. después, no te explico, había contratos, cosas que, sorpresas que salieron y al final no salió y agarré otro siempre en Midtown, pero ya el nombre se quedó porque me gustó el nombre Claro. que se había quedado. Es que Empire State Building es un edificio muy icónico. Y de ahí salió Empire Mambo, que ahora es Empire Dance Studio, porque yo era uno que decía, yo voy a enseñar solo mambo, 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 mambo. Pero abriendo la escuela me di cuenta, sobre todo después de la pandemia, que la gente ha cambiado mucho. El baile ya no solamente es mambo o salsa, hay bachata, hay souk, Claro. hay kizomba, esto. Entonces sentí que con el nombre Empire Mambo era un poco excluyente. Un buen amigo mío, Guillermo, hablábamos de eso y por eso lo cambié a Empire Dance Studio. ¿Guillermo Guatemala? No, Guillermo, Okay. un amigo mío dominicano que enseña bachata clásica. Y entonces por eso lo cambié a Empire Dance Studio ahora. Más ¿no? inclusivo, claro. Sí, porque pues está abierto a más cosas. Abierto a todo lo que sea baile, ahí estamos, ¿no? Okay. Estoy consciente que tal vez no puedes hablar mucho de algunas cosas en esta entrevista, pero yo voy a hacer todas las preguntas. Usted decide lo que quiere contestar y no pasa nada. Eres un hombre demasiado controversial. Siempre estás en la palestra y todo el mundo tiene que hablar y todo el mundo tiene que decir. Entonces, yo quisiera, para empezar como el rollito, ¿qué es lo que han dicho de ti que tú dices, Dios mío, cómo la gente inventa? Cuéntame algo que tú hayas escuchado de ti que tú digas, mira, pero es que eso nunca pasó. Pues que la verdad que tendría demasiadas cosas que decir porque ¿sabes lo que pasa? Que el problema es uno, de que hablen o no hablen. Y es una cosa que mi maestro siempre me enseñó, que te tiene que entrar por aquí y te tiene que salir por acá, porque si te entra por aquí y se te queda al medio, te hace. Entonces, yo siempre he pensado que a mí me interesa bastante poco lo que la gente piensa de mí, y creo que eso molesta a muchas personas, porque cuando yo escucho hablar de mí, a veces digo, chacho, pensaba que era, ¿sabes?, amigo, ¿no? Y basta, pero al final después lo que pasa es que se convierte en controversial, porque yo no soy uno que me quedo callado, ni tampoco soy uno que te ataco, pero voy directo y digo, Sonia, mira, escuché que dijiste esto. Tú vas de frente. Yo no tengo ningún problema. Y hay gente que me ha dicho, sí, pero mira, o hay gente que no. Y yo no me voy con lo que dijeron, no, yo voy. Mira, voy donde es. Si a mí me vienen, a mí, ¿cuántas veces no sabes que dijo? Yo digo, ¿quién te lo dijo? No te puedo decir. Bueno, si no me lo puedes decir, entonces no lo digas, porque yo, si soy amigo tuyo y a alguien habló mal de ti, yo vengo y te digo, Sonia, mira, dijo esto, delante de y se acabó. Entonces, han inventado cosas al nivel de baile que inventen. Importa, claro, porque lo que duele a veces, ¿no? O fastidia a veces a nivel personal, y después donde yo hago el análisis y digo, bueno, a nivel personal, si no me conocen a nivel personal, ¿cómo pueden hablar a nivel personal? O sea, eso es como que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, hay gente que a veces, visto que para decir cualquier cosita, ¿no? En los congresos me empiezan a hacer malas caras o se ponen así un poco como que fastidiados. Agresivos. Passive aggressive, ¿no? Y ni los conozco, pero es porque, y después pasa el tiempo, oye, te quería pedir disculpas porque yo pensaba esto de ti, pero después supe, bueno, si no me conoces, o sea, ¿cómo puedo hacer? Pero es una cosa, como dices tú, no es que estoy en esto de 2 años, son ya 20 años, 21 años viajando congreso tras congreso a todo el mundo, y por caridad no soy perfecto, tengo como todo el mundo, tengo todos aquí hemos problemotas, pecado. he hecho mis locuras, he hecho mis tonterías, todo, pero es normal que voy a estar en medio, con más años, te haces más conocido, la gente habla más, y obviamente mi vida es dentro del baile, mis relaciones dentro del baile, yo siempre he dicho, mientras que hablen, estamos bien, no hay problema. Y lo que pasa es que yo creo que en cierto modo nos volvemos, digo, yo estoy hablando incluyéndome, que no tengo nada que ver en esto, pero se vuelven muy públicos, ¿no? Porque el hecho de que, pues imagínate, tienes un Instagram con 85,000 personas, es como que todo el mundo ve lo que haces, y todo el mundo, los que para bien o los que para mal,
pues hay mucha gente que les podemos agradar y que gustan de lo que hacemos, que disfrutan nuestro trabajo y que le ven los méritos al esfuerzo que ponemos. Pero hay otros muchos que a lo mejor no son tan cariñosos o nos demuestran su cariño de otra forma. Ujú. Y no estoy exenta, a pesar de que pues no estoy obviamente jamás a los niveles que están ustedes. Pero sí me ha tocado ataques igual y yo digo, pero si no me lo gané, no he hecho nada. Y entiendo esa parte. Pero entonces, ¿tú crees que es porque eres tú? No, pero es que ni siquiera es porque soy yo. Yo pienso simplemente que es un aspecto normal en la vida. Cuando estás en la escuela, tienes gente que le caes bien, gente que le caes mal. Cuando estás en la universidad, igual. Y ahora que estás en un ambiente, tú debes saber que si tú te metes en este ambiente, es como un Hollywood de pacotilla. Estás en la Somos boca de todo famosos el nada mundo. más que aquí, Y nadie después, nos conoce de fuera. imagínate, yo tengo como 4 cuentas de Instagram, que el estudio, que la personal, que la del congreso, que la del otro congreso, que la del otro congreso que organizo. Entonces, al final son como 300.000, 400.000 seguidores. Imagínate si yo me pongo mal por cada comentario. O a pelear o a con pelear. cada... Mira, me ha pasado, yo me acuerdo al principio de año de Facebook, entraron yo con Fernando, que es uno de mis mejores amigos, como mi hermano. Nos poníamos ahí, si atacaban a uno, todos ahí a defenderme, pero... Y después nos damos cuenta, ¿sabes qué? Pero... O sea, me hago... Acatando el tiempo Sí, también. no, me hago estómago, me lleno de rabia. A veces incluso te empiezan a hacer segundos pensamientos, ¿no? Claro. Te entra Pierdes el foco Claro, entonces también. no tiene sentido. Entonces yo en ese momento, la verdad, yo cuando veo los mensajes normalmente, no es que nunca, a veces me pasa que me quedo clavado en el teléfono, pero la mayor parte del tiempo, la gente Tratas de que manda evitarlo. screenshot, mira lo que dijo esta, mira lo que... O sea, porque a la gente le gusta El morbo. entonces yo no pienso que es porque soy yo, es simplemente porque si tú quieres trabajar en esto y estar en el ambiente, y lamentablemente si no estás en Instagram, en este trabajo, no estás porque tienes que aceptar que tu vida Lo privada bueno y y lo tu malo. vida de trabajo va a estar en boca de todos, para bien y para mal, es así. ¿Qué le cambiarías a este ambiente? Porque yo sé que es pesado, Pero muy pesado. es que eso no creo que hay nada que cambiar, o sea, porque en el aspecto este del Instagram, la gente que hable, la vida es así en cualquier ambiente. O sea, que no es necesariamente porque es que a la gente Yo, le gusta el chisme. los latinos somos chismosos Este es un por clip sí. de este No, video, lo sé. los latinos somos ya chismosos de por sí, pero Sí. no te creas que en otros ambientes de baile no es así, lo manejan diferente, pero al final es igual. Lo importante creo que es saber, lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos, Gracias. Eso ¿no? sí estoy consciente. La Entonces, gente va a hacer cosas. Como tú reacciones es lo que va a definir si vas a hacer mala sangre, como digo yo, o exacto, si vas a continuar. exacto. Ok. Tú sabes que hubo una entrevista previa con Luis Segarra. Ujú. Mucha gente la vio. Me imagino que a lo mejor algún clipcito te tuvo Sí, que haber sí, 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 llegado. llegó. Y entonces, pues me gustó no solamente poder, porque a Luis tampoco lo conocía Ujú. personal, ves, igual que contigo ahora, obviamente nos conocemos, nos vemos por ahí, pero era la primera vez que realmente yo hablaba con él. Ujú. Y pues de la misma forma que él se expresó, yo creo que tiempo igual es necesario, Ujú. porque ya que él obviamente dio su parte y expresó pues cómo se sentía, pues también. Y una de las partes que más me llamó la atención fue el hecho de él expresar que no había un legado. Ujú. Y así mismo, abiertamente, a viva voz dijo, ¿qué legado? Porque obviamente estábamos hablando del tema de Eddie, maestro Eddie, que le envió un gran abrazo, él Ujú. sabe que yo lo adoro y no voy a poner su nombre nunca en un predicamento, sino pues estoy haciendo referencia a esa entrevista. Ujú. ¿A qué crees tú o adjudicas que Luis haya dicho que no habías dejado un legado? Que Luis yo Segarra, no había que dejado no un tenías un legado. legado. A lo mejor se refirió, no voy a poner palabras en tu Ajá. boca, pero estábamos hablando de Maestro Eddie, la comparación, pues te acuerdas aquel tema del rey del mambo y todo eso. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues él expresó en su entrevista que no habías dejado un legado. Bueno, primero yo a Luis lo conozco de muchos años y Luis era el mejor bailarín peruano hasta que salí yo. Después, pues pasó a segundo plano, ¿no? ¡Ay, Entonces, wow! Ok. ahí te fue Luis. ¡Ay, no! No, pero Ese es otro ese clip es para otro tema. este No, a ver, yo lo conozco a Luis y siempre he tenido una buena relación con él. Sí, de vez en cuando, ¿sabes? Discusiones por cosas de trabajo que no tienen nada que ver Qué con ver. esto. Pero, bueno, yo creo que Luis está fuera del ambiente de 20 De- años, más o menos, de 20 años. O sea, no sé, que yo sepa, no estar relacionado ahorita con la salsa, no sé. Sí, está un poco alejado, sigue siendo. Un legado, bueno,
creo que todavía estoy un poquito joven para poder decir que tengo un legado, ¿no? De acuerdo, sí. Eso es uno. Segundo, que he formado muchos bailarines que están representando el mambo por todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Sudamérica. Los tengo, pero no tengo necesidad de decir he formado Sí, el bragging otro, about it. porque lo dicen ellos y se ve. O sea, lo dicen ellos y se ve. Lo que pasa es que tal vez Luis no está enterado porque no está en este ambiente más, ¿no? Ok. Pero el legado no es mi prioridad, al menos ahora. Para mí es dejar un legado en el ambiente de baile, y creo que para dejar un legado no necesito dar nombres. Eso lo va a ver la gente, lo ve la gente, me lo hace sentir la gente, me lo hacen sentir los bailarines que se han entrenado conmigo, los campeones mundiales de salsa on tour que se han entrenado conmigo casi todos los últimos años. Pero no le veo una relevancia ahora que yo tengo que decir, yo he formado, mira, Claro, el ok. otro. Eso saldrá en un futuro, y si ellos quieren decirlo, porque hay gente también que ha entrenado que nunca lo ha dicho, y no pasa nada, me pagaron unas cuantas clases por 1 año, 2 años, y ya quedó ahí. Pero no, por eso lo estoy tranquilo. Yo sé que el legado que estoy dejando como baile, y con lo que le doy a la gente, mi trabajo habla por sí mismo, y los bailarines que he formado por todo el mundo tal vez no serán, ahora también estarán en su momento, pero van a ir por ese camino, y dentro de 20 años Hablemos de hablemos eso. del legado. Ahora, Tenemos que pues, hacer otra entrevista. tengo 43 años, todavía pues estoy un poquito joven. El respeto máximo por mi maestro, que me ha enseñado todo lo que sé, y yo soy su fan número uno. Maestro Eddie sabe que soy su fan número uno, y ya, espero un día dejar un legado, pero ahorita no es no me preocupa. Me llama mucho la atención. Yo soy una persona, como te dije, muy observadora. Y tal vez, pues por la gente, yo no puedo hacer pues, como justicia o mirar por lo que otro me dice. Me gusta sentarme con la persona y así descubrir realmente pues, la personalidad. Y para que tú veas, a lo mejor pues en un momento dado pensé que ibas a despotricar, a decir cosas, y el contestarme de esa manera tan, no solamente políticamente correcta, pero tan relajada. Acuérdate, dice, speak loud about you, Yeah. ¿ok? O sea, entonces, esto no es una limpieza de imagen, o yo estoy haciendo preguntas, pero sí, porque la gente rápido dice, ay, la trajo para... Lo tenían Sí, planeado, no, planeado. mire, no, él no sabe ni lo que le voy a preguntar, él no sabe nada de lo que vamos a hablar. Yo le pregunté en un principio si vamos a hablar de todo, y él dijo que sí, y pues esto es lo que estamos haciendo. O sea, entonces, para que usted lo pueda a lo mejor conocer un poco más, de la misma forma que lo estoy conociendo yo hoy, me deja saber la educación, porque no solamente por cómo viene, sale el podcast, por la forma en que estás contestando, por la forma en que me estás hablando de ciertas cosas, me hace entender que hay una persona que tal vez no todo el mundo conoce. Entonces, quiero seguir descubriendo, obviamente sí, pero me cambia un poco la perspectiva. Yo creo que tal vez hay mucha gente que, como yo, pues nunca había tenido mucho acercamiento. Y vuelvo y te digo, no es que somos amigos, ¿verdad? Porque la realidad es que, Sí. nos acabamos de conocer básicamente, pero me hace también repensar otro montón de cosas, todo lo que he escuchado. ¿Por qué escucho esto? ¿Por qué escucho esto? Y hablando de por qué escucho esto, recientemente hubo un escándalo grandísimo. Sí. Y yo entiendo que a lo mejor, no sé, te voy a dar carta abierta, tú hablas lo que tú desees, estas cámaras están abiertas para eso, pero hubo un movimiento muy grande, inclusive yo en mi casa, sin tener ni siquiera que prender nada, ya me llegó a mí también. ¿Qué tienes que decir de eso? Yo tengo que decir que hay gente que realmente no es que estaban buscando la cosa justa, o hablar de los derechos, en este caso de las mujeres, o de bailarines, bailarinas en este caso, dentro de los grupos, sino que lo que estaban tratando de hacer era literalmente una justificación, pensaron que eso era lo que me iba a poder traer para abajo, ¿no? Yo sé quién fue, sé exactamente quién creó la página de Facebook, sé las 2 de las 3 personas que lo crearon. Lo digo así abiertamente porque yo tenía mis sospechas, pero un grupo de mexicanos
que obviamente no sé ni sus nombres, no sé ni cómo me llegó un mensaje a un número privado de WhatsApp, me llegó con screenshots, con videos de las conversaciones, o sea, que unos hackers, ¿no? De México, y que me mostraban todo, y me mandaron, maestro, esto es para que se defienda, sáquelo todo. Y fue en el periodo que empezaron a atacar de regreso, ¿no? O sea, a las personas que estaban atacando, y que después ya nadie dijo nada. Y yo lo tengo ahí, guardadito, guardadito. Nunca lo voy a usar porque yo no voy a hacer la cobardía, perdón por la palabra, la cobardía de atacar al público en Instagram sin tener pruebas. Porque eso no es, primero, si tienes pruebas, al juez de una. Claro. Segundo, atacar en Instagram es una cobardía, porque yo tengo un nene de 15 años, tengo una hija de 18 años que están en social media, tengo mi familia, mi mamá, mi tía, gente de mi familia que ha sufrido de cosas... Daños colaterales, gente que no estaba ni siquiera involucrada. Cosas en el pasado que les ha sucedido a ellas que no lo voy a decir obviamente, pero que cosas de verdad que le han sucedido y que yo tenga que decirle a mi familia, mira, me están acusando de esto, fue duro, ¿no? Tenía el estómago revuelto. Yo lo tengo ahí guardadito simplemente porque tendré mi oportunidad un día de sentarme con esa persona cuando sienta que le puedo tener una conversación así como la tengo contigo y decirle, ¿por qué como lo hiciste? Dos adultos. ¿Por qué lo hiciste si sabías que no es verdad? Y al final fue todo porque cuando crearon esta página y empezaron a decir todas esas cosas de mí, después de como 10 días, lo sacaron y lo tengo ahí después de la entrevista, te lo muestro para que veas. Ahora que ya tengo la atención de todo el ambiente de la salsa, quiero decir que Adolfo Indacochea no ha hecho nada, todo eso no era verdad, era solamente prácticamente para ¿cómo se llama? Para captar la atención y que si quieren estudiar, sí, vayan a Empire Mambo porque es un sitio seguro. Yo digo, ¿cómo puedes tomar la vida personal de la gente tan a la ligera? Tan a la ligera, porque eso, o sea, me podían haber... ¿Y qué pasaba si andaba más? ¿Qué pasaba si terminaba uno o en la cárcel o sin trabajo o cerrando el estudio? O que alguien te atacara también, porque podría pasar muchas cosas. O que alguien venga. O sea, a ver, lo que pasó fue simple. Yo tuve un problema, no problema, porque fue un error de los dos, con mi bailarina, y de ahí ese problema entre yo y ella, y se acabó. Pero ¿no crees que tuvo que ver mucho también el hecho de que estaban en una clase en línea cuando sucede lo que sucede? Sí, claro, sí. No, pero a ver... Se fue, eso me imagino que spread the fire, like... Claro, y yo, gracias a Dios, en ese momento me controlé como... me quedé en un momento en shock, pero me controlé bien de no reaccionar de una manera que no debía reaccionar. Y ya, y usaron eso, estas personas cobardes, usaron esto para tratar de explotarlo y llevarlo a otro nivel, ¿no? Y cuando la gente los empezó a atacar de regreso, cuando la gente que estaba conmigo, la gente que estaban literalmente las 2, 3 personas que estaban conmigo en ese problema, cuando todas se quedaron a mi lado apoyándome, Tania canceló eventos en Italia para estar acá conmigo porque es como mi hermana, no es como mi hermana, es mi hermana. Amneris me estuvo al lado, Tash me estuvo al lado, Natalia me estuvo al lado, que son las que estuvieron, digamos... Las que realmente estaban involucradas. Entonces ahí la gente misma empezó, a ver, si todas estas cosas son verdad, ¿por qué estas mujeres siguen apoyándolo? ¿Por qué le están a dar? Entonces ahí la gente se empezó a preguntar, empezó a ver que eran los estudiantes también, y todo eso se les empezó a voltear solito. Yo no tuve que hacer nada. La misma gente salió a defender, la misma gente le empezó a atacar, y cuando se empezaron a sentir atacadas, se fueron. Pero yo tengo todas esas pruebas y no necesito sacarlo, porque si lo saco yo, voy a crear simplemente más disconfort. Y van a decir, es mentira, no, eso no es. Y a mí lo que me interesa es que yo sé la verdad. Y cuando quiera, me sienta que puedo hablar con esa persona directamente y sentarle y preguntarle por qué. Porque no es primera vez que me lo hace. Ya en mi carrera ya han habido cosas anteriores que me ha atacado personalmente, sin yo haber tenido un problema realmente... directo con esta persona. Para nada. Simplemente yo sé, es un problema. Y te aplaudo la valentía, porque no todo el mundo se para,
sabiendo que esto lo va a ver mucha gente y que yo sé que mucha gente va a sacar fragmentos según como le Claro. conviene, porque eso es normal. En este ambiente eso pasa. Pero no sé si obviamente estás de acuerdo. Sí tiene que haber habido, obviamente, algún tipo de abuso, porque sabemos que este ambiente es fuerte. Ujú. Sí, eso tiene que haber pasado. Y no le vamos a quitar tampoco el derecho a si a alguien le pasó, pues como cancelarlo. ¿Ves? Porque sí tenemos que aprender de esto. Este podcast no solamente es pues para hablar del mundo del baile, sino pues para tratar de erradicar problemas. Ujú. Porque quisiera pensar que es un ente de cambio y de provocar conversaciones entre la Ujú. gente para erradicar las cosas que están mal. Por eso que te pregunto ahorita, ¿qué quitarías? ¿Ves? Pero, permiso, perdón que te Sí, interrumpa. El problema es que haciendo lo que hicieron, las crea están más, anulando. claro. No, las están anulando porque las personas, las mujeres que hayan tenido problemas realmente De de este este tipo, ¿no? tipo, Claro. no van a salir a decir nada. ¿Cómo resuelves tú un problema de esto? ¿Con Instagram? ¿Con un post Claro. en social media? Claro. No, ¿tú sabes cómo lo resuelves? Yendo a la policía. Yo si a una de mis Punto. bailarinas, o yo sé realmente que has pasado algo, yo tengo pruebas, yo lo primero que hago, yo mismo la llevo a la policía, hacemos un reporte y se hacen las cosas por ahí. No por social media, porque social media, ¿sabes cuándo lo saco? Cuando sale ya todo, cuando sale veredicto, cuando sale... Ahí lo puedes... Pero antes, ¿qué sentido tiene? O sea, tú Eso fue una de las cosas crucificas, que realmente a mí me llamó mucho la atención, eso que tú no hubo una anulas a las demanda, mujeres, que no claro. hubo demandas. Cuando tú tienes una situación como esa, perdón, porque ahora voy a poner mis 2 centavos y es que no me puedo quedar callada. Cuando a ti te pasa algo como eso, tú no repites, porque ese es el problema también que veía. Y me pasó esto, y volví y me pasó. Y yo, pero ¿por qué vuelves otra vez al lugar donde te pasan cosas que no están bien? Yo por lo menos, sí, muchos años atrás, muchas libras atrás, no lo voy a decir, me pasó una sola situación como esa en el principio. Ujú. Y a esta persona yo jamás le volví a dirigir la palabra, jamás volví a tener un contacto porque yo lo corté de raíz. Porque a mí sí me molestó lo que me pasó. Y no estoy diciendo que a esas personas no le molestara, sino que lo que me extraña un poco es la reacción de por qué no ir por los canales para erradicarlo de una vez. Ujú. Porque entonces mientras seguimos, a lo mejor pues en el chismorreo, aquí y allá, no estamos realmente construyendo ni edificando nada del ambiente que tanto nos gusta. Y no estoy defendiéndolo, mi gente, no voy a sacar de contexto esto porque yo sé que me van a enviar un montón de mensajes de tú le tiras a las mujeres. No, lo que pasa es que yo conozco también las niñas de mi No, y escena. sobre todo, Sonia, no es la manera. No es la Claro. manera. Pero si usted tiene alguna situación como esta, no se calle, denuncie Ujú. de una vez. Yo me acuerdo, yo leía, me mandaban cosas, es culpable hasta demostrar inocente. Y yo, espérate, no es al revés, no es inocente. Hasta que se demuestre lo Sí, culpable. sí, pero bueno, mira, yo pienso que fue un momento que no sé si te gusta Star Wars. A él. Ok, bueno, eso fue un momento, me sentí como que fue mi examen para convertirme en Jedi. Oh, No, wow. así me sentí, ¿no? Fue un... Pero es un mal No, pero, rato. Sonia, al final lo creí yo. Lo creí yo, que lo pude haber Claro. evitado yo, fue mi error. Y cuando Pero está cometes bien un verlo, error, lo está reconociendo cuando para que usted cometes un vea. error, tienes que ponerte los pantalones y o vas para adelante o te caes. Cometes un error, el error tiene consecuencias. Tienes que Definitivamente. aceptarlo. Tú quieres hacerte hombrecito por aquí, hombrecito por allá, ok, pero cuando haces una, te va a llegar. Es así. Eh, para que tú veas, entonces a mí me gusta ver las cosas positivas Ujú. de todas las situaciones. Uno siempre ve el vaso medio lleno o medio vacío y prefiero mejor verlo en una forma positiva y cómo esta situación y esta oportunidad que me das me puede ayudar a edificar o a transformar otras cosas. ¿Ves? El hecho de sentarte frente a la cámara y decir, me equivoqué Ujú. y voy a tratar de ser mejor persona y estoy arrepentido de lo que pasó y acepto mi consecuencia, me sigue hablando duro. ¿Entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo. Yo no te conozco, no estoy defendiendo Soy un para poco nada. cabeza dura, me cuesta Pa- aprender, Pero pero también trato, eso lo sé. eso, También eso lo sé. Porque obviamente sí. llevamos tiempo ya pues, escuchando y así. Pero me habla de que todo el mundo, porque aquí, perdón, nadie tiene techo de cristal. Todos hemos hecho 500.000 barbaridades y pues me incluyo, porque todos fuimos jóvenes, todos hicimos cosas, pero es que no es más fácil siempre apuntar hacia afuera, pero tienes 3 dedos que están apuntando Sí, sí, hacia ti, sí. entonces nos encanta juzgar desde el yo soy perfecto y mira lo que está haciendo él. Yo creo que el mundo se arreglaría si miráramos más hacia adentro, si cada cual eh,
aceptar su responsabilidad y mirar hacia adentro, entonces todo el mundo se ocupa de él mismo y no hay por qué estar mirando a los demás. Ujú. Me habla mucho, de verdad. Me agrada tener la oportunidad de que me abras un poquito el corazón y me digas con sinceridad. Te estoy viendo a los ojos, te estoy mirando de frente y no estoy viendo pues como un script montado, no veo eso. Y yo soy muy de mirar cosas. Yo sé que ser famoso es complicado. ¿Qué es lo más difícil de ser una persona tan reconocida como tú? Mi familia, Mm, de una. Tuve con mis dos hijos, mi hija de 18 años está en Los Ángeles y mi nene está en Puerto Rico, 15. Con claro, Sheila, él es sí, Sheila, Adolfito. seguro. Sí. Eh, lo sacrifiqué mucho porque sí, sabes, llamadas por teléfonos, todo, pero Presencia. yo estaba viviendo mi vida de rockstar y en lugar de... no estuve ahí. Basta, o sea, no hay presencia. Sí, sabes, económicamente siempre apoyé, siempre ahí, siempre todo. En esos tiempos pensaba que económicamente tal vez, sabes que es mi responsabilidad. Y ahora, con esta de acá, con la Dayana, Pero te veo muy, muy metido en el sí, papel de me he papá. dado cuenta que me doy cuenta, cada día es una cosa bellísima porque la veo a mi hija y lleno de amor y al mismo tiempo digo lo que me perdí de mis hijos. Entonces es duro porque con mi hijo también ya hemos tenido nuestros momentos que, ¿sabes? Nos abrimos y todo y es duro porque esos años no regresan, Sí. esos años no regresan. Y con mi hija la mayor, yo sé que tiene mucho resentimiento conmigo y lo estoy pagando ahora. Lo estoy pagando, me es difícil conectarme con ella. Trato, voy a seguir tratando siempre Claro. que me canse, pero sacrifiqué a mis hijos por mi carrera. Sabes que yo te puedo entender, porque también hubo un tiempo que viajé mucho y me perdí muchas cosas y no es que ahora me lo reclamen, pero si pudiera dar a lo mejor un poquito de vuelta atrás, claro que eso no va a pasar, pero darle vuelta atrás al tiempo, a lo mejor hubiese preferido estar en este o X, Y cosas, pues para poder pues compartir un poco más y tener esas memorias de chiquito. Sí, Con la buena suerte que tenemos, hoy yo digo tenemos porque todavía estamos vivos, todavía tenemos oportunidad de esas conversaciones, de seguir poniendo curitas y poniendo, sanando las heridas que el tiempo nos deja específicamente a nuestros hijos y pues poder estar presentes y apoyarlos en esta etapa, ¿verdad? Que también tan difícil sí. es. Eh, ¿Por qué tú crees que la gente te tiene tanto coraje? Ah, la verdad es que, a ver, yo antes pensaba que a mí me interesaba mucho, ¿cómo se dice? Complacer, no complacer a la gente, pero tratar Caer bien. de caer bien a todo el mundo, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que con el tiempo yo prefiero ser siempre como soy y a quien le caigo bien, bien, y a quien no le caigo bien, también, porque al final, ¿te acuerdas? Siempre decimos los dichos de la abuela, ¿no? Y Sí. cuando dice, no, amigos los cuentas con la mano, con los dedos de Y una te mano. sobran Y dedos. te sobran, te dicen, no, yo tengo un y es la verdad, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que con gente estás en la misma frecuencia a diferentes etapas de tu vida. Entonces, hay con gente que te conectas muy bien a una edad y de repente después no sigues conectándote, te separas un poco. Otra gente que a mí no me interesa llevarme o caerle simpático a alguien o no. La gente en este ambiente confunde mucho el negocio Con la con lo amistad. personal, ¿no? Sobre todo la generación de ahora, hablo de la generación un poco más joven que yo, no se puede discutir. O sea, tú discutes y ya te cancelan de todo, o sea, te cancelan de amigos, de trabajo, de todo. Sí, Entonces, el amiguismo, todos quieren ser amigos de no, todo todos. tiene que ser políticamente, tienes que decir las cosas bien, sino yo a mis bailarines los he mandado para ese O país, sea, tú eres como yo, los no, cantas no, como no, no, las no, no, ves, no. se acabó. Y después cuando se ponen yo me los agarro, oye, pero ¿qué te pasa? O sea, que discutimos y ya no, ya todo el cariño que me tenía se fue. No es así. Claro. Y lo que pasa que también ahora que estamos en momentos, sabes, que estamos cambiando en el ambiente, muchas cosas para bien, otras cosas para mal. Yo vengo ya de lo que todavía es el old school, ¿no? Como yo. Entonces, hay muchas cosas que no me siento cómodo, pero que las acepto. Pero el problema es que ahora no solamente es que tienes que aceptarla, sino que tienes que pensarla como los demás. Y yo no la pienso como los demás. Y como te digo, cuando yo no la pienso a mí no me vas a, si a mí me dices, no, eso es negro, yo, no, para mí es blanco.
No, pero es negro. No, para mí es blanco. Y yo me voy a quedar contigo ahí terco, Tauro, no. O sea, me voy a quedar ahí hasta... el problema que con la gente que me puede tener coraje es porque a mí no me interesa caerle bien a todo el mundo. A mí me interesa tener relaciones con la gente que primero me escucha. Primero que antes de poner un dedo, habla conmigo. Que se interese en conocerme. No me puedo sentir mal por alguien que no se interesa en conocerme o que ve un Adolfo del estudio. Lo mismo con bailarines. Yo cuando soy en bailarines, tú vienes a mi grupo de baile, no son tus reglas a entrar en mi grupo, son mis reglas. O sea, tú que vienes, que tal vez tienes bailando un par de años, no me puedes decir a mí cómo correr mi grupo, claro, que tengo 20 años, o decirme, a mí no me parece que estás haciendo eso, a mí me parece que... Ahí está la puerta. Puedes salir y buscar. Yo no le falto el respeto a nadie, pero después hablarle fuerte, que los regaño, a veces que los voto, que los hago, que se sienten ofendidos, ese es el problema de ellos. Pues eso sí, no es problema mío. Yo creo que estamos en, bueno, se ha hablado mucho de eso, la generación de cristal. Todos se ofenden por todo, tú no puedes decir nada y a veces me siento, no sé si tú, que como que no encajo porque yo soy old school también. A mí mi maestra me decía mis 4 vainas y yo me tenía, bueno, si quería quedarme y aprenderme tenía que quedar ahí. No. Ahora se ponen a llorar, en mi época también se ponían a llorar, pero te ponías a llorar y seguías con lo que tenías que hacer. Ahora, igual yo lloraba todos los días. Y yo soy así y quieran o no, les gusta o no, funciona. ¿Qué cosa es lo que hago que funciona? No sé. Lo mío es lo mismo que Fernando, es lo mismo que Osmar. No, ellos no puede decir con Fernando Sosa, no puede decir con Omar Perrones, no es exitoso con los grupos. No puede decir que Adolfo Cochea no es exitoso con los grupos. Pero cada quien tiene un estilo diferente. Tal vez ese grupo no es para ti, el otro funciona para ti, pero a mí siempre me decían que el camino al éxito es solitario. ¿Sí? ¿Y sabes qué cosa? Yo estoy bien así, porque tengo las personas justas que tengo que tener. Tengo a mi Tania. Las que realmente importan. Sí, tengo esta Yamneris, están mis bailarines, la mamá de mis hijos me respetan, me quieren, me apoyan. Tengo mis mejores amigos están ahí cuando lo necesito. Así no hablemos tiempo. Tengo las personas, mi familia, que son las personas que me conocen como soy, con mis defectos, con mis virtudes. Y yo estoy muy bien. Ahí te va. Yo estoy muy bien conmigo mismo. A mí importante. El que me digan que me tiene coraje. Eres muy libre de sentir pues algún sentimiento que te provoque en mi presencia, pero... Porque yo digo, si no te conozco, ¿por qué me voy a llenar de mala sangre porque claro. Tú me tienes coraje? Por lo que a veces me cuesta pensar es, si no te conozco, tú a mí no me conoces, ¿por qué te da tanto coraje lo que hago? Sí. No sé, porque de verdad que a veces es un poco complicado tratar de ponerse en la posición de los demás para de una vez un poquito pues sentir por qué te provoca eso. No, aparte porque te dicen, no, porque has hecho esto, pero hazlo tú. En Nueva York todos podían abrir una escuela. En Nueva York todos podían... todo el mundo, artistas, pueden a trabajar y viajar todos los fines de semana. Yo he hecho lo que tenía que hacer para hacerlo. Hazlo tú. Claro. Desde las gradas es muy fácil también hablar. Claro. Y sabemos que pues como te dije, hay muchas situaciones que en el pasado pasaron y pues que no necesariamente es lo que está sucediendo ahora. Entonces no puedes juzgar el Adolfo de ahora con lo que pasó antes. ¿Cuándo me vas a perdonar a lo mejor ciertas cosas que pasaron? Igual como a mí. Mucha gente a lo mejor se molesta y dice, porque tú... Bueno, pero es que esa Sonia fue hace muchos años. Ya no es la que está ahora. Nada de lo que uno dice es ley. Yo digo siempre en mis talleres, no, miren, esto sí... Si yo veo, por ejemplo, hablando de didáctica y cosas, ¿no? Yo digo, hay cosas que yo he dicho 5 años atrás que debería agarrar un abogado y denunciarme yo mismo porque no tiene nada que... ¿Me entiendes? Claro. O errores que he hecho. Cosas que me he sentido mal, que he dicho, coño, Adolfo, te pasaste. Se te fue la mano. Se te fue la mano. Y eso, pero es parte de la vida. Después, verás tú si aprendes tus errores, sigues haciendo. Me ha pasado que aprendo y me ha pasado que lo no cometo y digo, no. Vuelves otra vez y te tropiezas con la misma piedra. Ok, yo sé que el chismecito está bueno. Usted no olvide darle like a este contenido, no olvide darle dedito arriba, no olvide compartirlo, dejarnos su comentario. Aquí a todo el mundo se le lee y se le respeta su opinión, pero creo que con esto que estamos poco a poco hablando, ya lo va a poder conocer un poco más y conocer su mente, qué piensa. Porque no es lo mismo a lo mejor pues que te cuenten o tú pues oír cosas, a tú pues darle una oportunidad de escuchar a una persona cómo se expresa y pues su lado de la historia, ¿ok? Volvemos a lo mismo. Yo aquí no estoy para
para juzgar a nadie, solamente estamos teniendo una conversación en la cual agradezco. Atención, que estoy sudando, ¿Estás no porque sudando? estoy nervioso, sino porque hace calor aquí. Hace calor, no se preocupe, que Sí. ya mismo acabamos, pero no quería irme solamente pues con lo que la gente quería hablar sobre eso, porque quiero ver los proyectos, qué es lo que quieres hacer, cómo te consiguen, o sea, qué estás haciendo, porque obviamente esa es parte, estamos documentando la salsa. Bueno, estoy formando una escuadra, un batallón de combate de bailarines de mambo ahí, y ese es son mi orgullo todos mis muchachos, porque obviamente escucho siempre más las cosas malas que las buenas, ¿no? Pero las cosas buenas, tengo muchachos que vienen de todas partes del mundo a quedarse en Nueva York a estudiar conmigo, y a muchos los quiero como hermanitos pequeños, como hijos, y te sientes esa responsabilidad de darles trabajo, de enseñarles un oficio, y sobre todo eso, que muchos de mis bailarines se dan cuenta que el talento es importante, pero es un 20%, ¿no? Y es un 80% cómo eres con la gente, cómo eres como persona, la educación que tienes, cómo eres de palabra para los negocios, cómo te comportas en los ensayos, cómo eres con la puntualidad, con muchas cosas. Es un oficio, ¿no? Entonces yo creo que en Empire estamos formando bailarines realmente de otra talla, y lo vas a ver en los próximos años. Te voy a confesar algo. Yo soy muy estudiosa por lo bajo, porque yo no me gusta hacer mucho Ujú. revolú ni nada. Pero hace poco tuve una conversación con Diego Rivera. Ujú. Sí, sé que está Sí, trabajando sí, allá sí. contigo. Y estuvimos intercambiando inclusive métodos de enseñanza. Realmente me llamó mucho la atención, no solamente la forma en que él estaba manejando la musicalidad, porque esa es una de las... Yo soy apasionada de la métrica, de buscar cómo se hacen las cosas, cómo sin tú conocer una canción puedes sacar los cortes, cómo explicarle eso al estudiante. Eso a mí me gusta buscar un poquito más profundo, no solamente por las ramas. Vamos a ir a la raíz, pues para que crezca y que las personas se puedan beneficiar al 100% de tus clases. Y me dijo un par de cositas que no solamente ternurita, pero me hizo ver otra cosa que a lo mejor no es lo que todo el mundo ve. Y entonces eso yo creo que esa fue una de las razones por la que tomé la decisión de acercarme ¿Tienes clases en línea? Sí, clases en líneas. Tenemos 2 estudios en Nueva York, uno en Manhattan y uno en Brooklyn. ¿La dirección? Por si acaso alguien está por ahí. Sí, en 224 en la 35, entre la 7ª y la 8ª, Okay. ¿no? Y la otra estamos en Brooklyn, en la 94 9th Street, Suite 206. Ahí cuando quieran, las clases de salsa, de mambo. ¿Te pueden conseguir? ¿Tienes página web? Sí, EmpireDanceStudio.nyc. Ok, ¿Sí? ok. Bueno, ahí tiene el Instagram. Sí, el Instagram también, Empire Dance Studio NYC, Igual. Adolfín Dacochea. Si te pueden llamarte para hacer coreografías, Para todo. cualquier cosa que sea de baile en Empire, nos encargamos de todo. Tenemos más de 60 horas a la semana de clases. Ok. Estamos formando como una universidad Oh, wow. de mambo, que sí, eso con los proyectos de los congresos. Tengo unos 4 congresos a lo largo del año, en Europa, en Estados Unidos. Ahora estamos haciendo el primer congreso en Nueva York con mis socios, con Fontan de SPK y con Essential Movement, con Ana Jairo. Ok. Entonces el congreso se llama Empire Essential Movement. Y es ahora en agosto, del 1 al 5 de agosto. Pues yo quiero ir para allá, Y me lo tienes que estamos invitar. haciendo en el Glass House, que el Glass House es Sí. una location espectacular. Sí. La terminaré de pagar en 10 años, pero es una location espectacular. Y creo que los salseros se merecen. Estoy súper feliz porque acabo de cerrar ayer a la Orquesta Broadway. Que sí, tenemos a la Orquesta Broadway el pero sábado. que Javier, me tienes que dar un chancecito Bueno, para irme para vas a allá. tener que venirte, pero entonces, eso es un poco. Tengo algunas ideas con el grupo, y por eso es que estoy montando la escuadra del tamaño que le estoy montando. Ahora en mi congreso voy a debutar con 11 parejas. Entonces, sí, verás, es una escuadra, pero como te digo, no solamente enseñamos baile, sino enseñamos el business. Si alguien quiere ser instructor, si quiere ser bailarín, si quiere ser social, pero tratamos de tomar en serio el baile de la salsa, que creo que esa es una de las cosas de nuestro ambiente por las cuales no estamos a niveles de otros bailes, porque nosotros mismos no nos damos el respeto que tiene que ser, ¿no? Que quiero felicitar al Congreso Orlando, puntualísimo con los shows, porque tenían tantos shows y eran puntual, porque a mí Albert Torres siempre me dijo,
Y felicitar a Sonia porque es la que está encargada, ¿no? A mí Albert Torres me recuerdo una vez me dijo, lo que pasa es que tú piensas que nosotros ponemos congreso shows a las 8. Y a las 8 tal vez vienen 2 productores de Broadway, de películas que quieren hacer con la salsa, vienen y los shows no empiezan hasta las 9, ya se fue. O sea, ya no está. Muy mal. Y el respetarnos, cuando sales en tarima, siempre vestido, con zapatos, con medias, con siempre clásicos. La elegancia. Que la mucho yo peleo con acá, eso, de verdad. eso es una cosa que lo continuamos a perder, pero los responsables somos nosotros mismos, que sí, yo es lo que trato de enseñar a mis alumnos, a mis bailarines, es lo que trato siempre de y eso de sí lo empujar. tengo que decir, nunca los he visto mal vestidos, nunca. Siempre están punta en blanco todos. Imagínate, mira cómo vino la Sí. entrevista. A mí me deja Sí. mucho. Yo soy una mujer a la antigüita. Yo sé, dígame vieja, diga todo lo que usted quiera. Que estoy chocha, que ya no sirvo. Yo no sé lo que usted quiera decirme. Pero yo siempre me gusta ver la gente bien vestida. Me gusta ver los shows limpiecitos. Yo disfruto eso. Lo clásico no pasa de moda jamás. Gracias. Mira, el show que hice ayer en la noche, que a la gente le encantó, ese show lo monté en el 2012. Y La gente me lo sigue pidiendo y no parece... No, está muy actual. O sea, Claro. se ve, pues, Exacto, porque lo clásico nunca pasa de no moda. pasa. Lo clásico no Qué alegría, qué alegría para mí. No solamente el tener una hora de tu tiempo, que yo sé lo ocupado que estás, lo cansado que debes estar, que tú a mí no me debes nada y no tienes por qué venir. Y el hecho de que dijeras que sí de esa manera, vuelvo y te digo, me llama mucho la atención y me captura en buena manera. Creo que a raíz de esta conversación que hemos tenido, veo un Adolfo distinto, tal vez, y que espero que a lo mejor la gente pueda conocer un poco más, que cada cual haga su juicio y que cada cual, ¿verdad? Pues decida qué creer y qué no. Ujú. Yo no puedo entrar en las mentes de nadie. Yo solamente hice las preguntas que creo que la gente quería escuchar, porque así da un poco más de contexto y da un poco más de material para poder, si es que va a ser un juicio, por lo menos tener los dos lados de la historia. Igual tiempo a las chicas o a las personas que quieran, si quiere alguien venir o alguien quiere repostar o quiere decir o quiere tener un espacio, igual, aquí hay tiempo igual para todos, porque todo el mundo merece ser escuchado y este podcast es para eso, para conversar. No quiero irme sin antes preguntar, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Ok. Bueno, solo primero, antes de responderte eso, te voy a responder lo que dijiste. Si tú no puedes entrar a la cabeza de la gente, imagínate yo. Que sí, vamos para adelante. Como dice siempre, yo te agradezco por darme este espacio para expresarme también, porque yo siempre he dicho, a mí me gusta tener conversaciones con gente inteligente. Oh, wow, gracias. ¿No? Y es desde, como dices tú, que tú eres muy observador y ves cosas, yo también soy muy observador y desde el momento que, cómo escribes, cómo saludas, cómo hablas, cómo te diriges, cómo haces respeto a los que están haciendo el ensayo, que casi no quieres que nadie te interrumpa porque le estás mirando el show, le Estoy estás dedicando mirando. el tiempo. Sí. Eso habla mucho de ti y yo creo que es importante para todos los que están viendo que nosotros somos bailarines, como dice mi hermano Tito Hortos, es lo que hacemos, no lo que somos. ¿no? Entonces, eso debe estar en una camiseta. Sí, Tito debería tener esa camiseta así, ¿no? Y la verdad, muchas gracias. Ahora, ¿cómo me veo en 10 años? Yo soy apasionado de lo que hago. Vivo por el baile, disfruto baile, respiro baile. No, soy un apasionado de mi trabajo. Todo el día escucho música salsa. O sea, mis amigos, todo el mundo que me conoce sabe que yo... El salsero de la salsero, madre. pero de esos salseros, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Y yo creo que voy a seguir en tarima y voy a seguir enseñando. Yo ahora en el enseñamiento encuentro una satisfacción personal, me llena. Yo creo que mientras que tú haces cosas que te llenan, nosotros no hacemos las cosas por otras personas. Eso es una mentira. Yo siempre he dicho que es una mentira. Eso que haces por otras personas, por eso no. Tú primero haces las cosas porque te nacen. Y por cómo te hacen sentir las cosas, ¿no? A no ser que tiene que ser un trabajo. Para mí no es un trabajo. Yo hago lo que hago por cómo me hace sentir, porque cuando me siento de esta manera, le puedo dar a los que amo 10 veces más, en todo sentido.
mejor humor, estoy más alegre, económicamente mejor, todo te llega, todo te abunde. Son cosas que he aprendido, que uno tiene que estar bien consigo mismo para poder seguir creciendo. Si no, todo se te empieza a cerrar. Entonces, a mí ahora me da todavía la satisfacción, me llena mucho estar en tarima, disfrutar con las personas, compartir lo que es el mambo como lo hago yo, que no lo veo solamente a través de Dieguito, de Fabricio, de mis muchachos que van saliendo por Brandon y Benny, ¿no? Claro. Que Ellos son locura contigo. No, sí, son mis nenes, son mis nenes, hemos tenido momentos muy especiales. Y yo veo que ahora esa es mi vocación, ¿no? El momento que yo siento que eso no será más así, haré un paso al lado. Pero mientras que sea eso, yo siempre les he dicho, porque dicen, no, maestro, ahora vengo yo, ahora voy a hacer yo voy a ser el número 1. Yo, sí, cuando me retire, ¿no? Porque digo, mientras que estoy ahí, voy a cuidarme físicamente, tengo que comer bien, es un entrenamiento constante todos los días, no tomar, no hacer... Disciplina. Entonces, mientras que yo tenga el amor de hacer eso, en 10 años yo todavía me veo haciendo esto de la manera que lo estoy haciendo, dándole más a la gente, porque el conocimiento que estoy agarrando en los últimos años siento una diferencia de la manera didáctica también, que es importante. Y Sonia me mantiene con la vida. Ahorita no me imagino fuera del escenario. Sin hacer eso. Ahora, 10 años es mucho tiempo. Claro. Yo me pongo a lo mejor yo ni siquiera estoy aquí en 10 años. Miren, yo siempre digo, disfruta, que tal vez eso me trae problemas, ¿no? Digo, disfruta el presente porque no sabes qué pasa mañana. Y al final, todas esas cosas que hemos hablado son problemas que realmente, Sonia, no son problemas. Problemas son la gente con cosas terminales, problemas con... Hay problemas mucho más serios. Es que esos son problemas. Lo demás es, respira. Chisme. Mi papá siempre me dice, oye, pero ¿de qué te preocupas? Yo, ¿cómo que me preocupo? Mira, ¿tu problema tiene solución? Sí. Entonces, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Entonces, yo siempre tengo presente esas cosas que me han enseñado. Yo digo, ¿sabes qué cosa? Me encierro en la casa, juego con mi hija, llamo a mi nene, veo mis cosas, y ahí me doy cuenta y digo, esto... Y te desconectas. Va, se acabó. El rey del mambo. Eddie Torres. Eddie Torres. Forever, sí. Para mí maestro, sí. Para mí claro. sí. Por el respeto que le tengo, por la admiración. Soy su fan número 1. Me sé todas las coreografías que ha hecho, todas las canciones que ha hecho. Él lo sabe porque a mi maestro, yo tengo amor por mi maestro. Para mí, siempre lo he dicho, será el más grande. Y sobre todo, porque él fue la inspiración que yo tuve para hacer lo que estoy haciendo, y veo como yo ahora estoy transmitiendo eso a otras personas. Y siempre se lo digo, maestro, yo no puedo hacer nada más que agradecer, a pesar de que traten de ponernos en contra y todo, porque yo sé que tenemos un amor y odio no por nosotros, sino por otras personas, pero mis hijos comen gracias a lo que él me enseñó sin cobrarme $1. Wow. $1. Eddie desde la primera clase jamás me cobró $1, y todo lo que yo sé, que obviamente me tiro yo un poquito también de porras, digamos, claro. ¿no? Lo he desarrollado. Si uno mismo no se aplaude, ¿quién lo aplaude? Claro, lo he llevado a otro nivel, he creado otras cosas con lo que me enseñó mi maestro, y siempre soy orgulloso de decir que soy estudiante de Eddie Torres. Y la verdad es que obviamente lo que el maestro Eddie ha hecho mundialmente es espectacular. Nos ha dado a todos. Él es el papá de todos nosotros. Y por eso le enviamos un beso y lo queremos tanto, porque él sabe que yo lo adoro. Sí. No, el maestro sabe que yo tengo un amor por el maestro paternal, siempre. Qué bueno. Adolfo, mil gracias por venir a hablar conmigo y dedicarme esta hora. Qué alegría para mí tener este encuentro y no solamente eso, dejarlo grabado para que mucha gente lo pueda disfrutar. Espero haber sido muy respetuosa. Totalmente. Yo dije, tengo que estar concentrado ahí. Yo me porto bien, siempre lo digo, Sonia, yo me porto gracias, bien. Ha estado realmente un placer. Pienso que me han hecho muchas entrevistas, pero ¿cómo te digo? Me encanta con la de Fernando también, pero Fernando fue una... No, porque somos amigos, nos conocemos también, pero es lindo porque cuando te dejan expresarte, cuando hablas con educación, puedes hablar de lo que sea. Claro. Yo siempre he dicho, uno con educación puede hablar, pero ya cuando te empiezan a gritar, yo...
me cayó la boca. Y esto no es lo que, esto es lo que nunca va a pasar aquí. Esto no es para, para controversia, sino para clarificar y para educar a la gente. Así que ustedes, gracias por haber visto el contenido. No se olvide darle cariño a todos estos patrocinadores que con tanto gusto nos ayudan. La Liga Latina de Itamar, Ricardo Lucho, el abogado de la comunidad, Taina Cigar y también el nuevo Planeta Salsa que nos está ayudando. No se olvide también de darle cariñito a Demon Global y de suscribirse a este canal, porque te prometo que voy a seguir buscando así mucha gente que nos pueda dar sapiencia, que nos pueda dar un poquito de luz en este camino a veces oscuro que estamos de la salsa y que a veces necesitamos un poquito más de información. ¿Ok, Adolfo? De verdad, muy agradecida. Gracias. Espero que no sea la última vez que vengas a Diamond Talks. Te debo la camiseta, Ya porque sí. tú viste que eso fue de ayer para hoy, pero estoy de verdad muy, muy agradecida. Así que ustedes, chicos, no se olviden de seguirnos en el canal y no se olvide de que siempre vaya por la orillita y haga bien y nos mire aquí. Les abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adolfo, Sonia, mil gracias. muchas gracias. Un placer. Mil gracias. Un placer. Mil gracias. De verdad. Gracias. Me porté súper bien. No, que me encantó. Me sentí súper cómodo. Es que esa era la...